Hola y bienvenido a un nuevo video del canal. En esta ocasión vamos a ver el álgebra de funciones, específicamente las operaciones suma, resta, producto y cociente. La suma de funciones está definida de esta forma. Dos funciones f y g de x se suman como f de x más g de x. La resta está dada como f menos g de x o la función f de x menos la función g de x. El producto está dado por f por g de x o esto es igual a la función f de x multiplicada por la función g de x. Y el cociente de dos funciones f de x y g de x simplemente está dado por f de x entre g de x. Aquí hay que tomar en cuenta que la función que se encuentra en el denominador, en este caso g de x, tiene que ser distinta de 0. Vamos con el primer ejemplo. Sean las funciones f de x igual a x cuadrada y g de x igual a menos 2x más 5. Nos piden realizar las siguientes operaciones. La primera operación es la suma de las dos funciones. Entonces, para hacer la suma, simplemente hacemos f de x más g de x. F de x es igual a x cuadrada más g de x, que es menos 2x más 5. Aquí podemos quitar los paréntesis simplemente y entonces nuestro resultado de suma de funciones va a ser x cuadrada menos 2x más 5. Ahora nos piden hacer la diferencia f menos g de x. La diferencia es simplemente hacer la resta de la función f de x menos la función g de x. Vean cómo realmente estas operaciones es como si trabajáramos con números o con expresiones algebraicas. Es lo mismo, nada más aquí lo que tenemos que hacer es sumar, o en este caso restar, toda la expresión, toda la función que nos están dando. La función f de x es igual a x cuadrada menos toda la función g de x, que es menos 2x más 5. Aquí es importante poner los paréntesis porque este signo menos está operando sobre toda la expresión o toda la función. Para quitar los paréntesis hacemos la multiplicación de signos. Menos por menos nos da más 2x y menos por más nos da menos 5. Entonces la resta f de x menos g de x es igual a x cuadrada más 2x menos 5. Hay que tener cuidado también en el orden de las funciones. En general no va a ser lo mismo f menos g que g menos f. Vamos a hacer la otra diferencia, g menos f de x. Entonces aquí a g de x le tenemos que restar f de x. O sea, a menos 2x más 5 le vamos a restar x cuadrada. Y así queda, simplemente vamos a reordenar esto y nos va a quedar que g menos f es igual a menos x cuadrada menos 2x más 5. Vean cómo nos quedó un resultado similar a f menos g, pero con los signos contrarios. Vamos ahora con el producto, f por g de x. Entonces aquí tenemos que multiplicar la función f por la función g. Es decir, hay que hacer el producto de x cuadrada por menos 2x más 5. Más por menos nos da menos, x cuadrada por 2x es igual a 2x cúbica, más por más nos da más, y x cuadrada por 5 nos da 5x cuadrada. Este es el resultado de nuestro producto. El cociente f entre g de x es realizar la división f de x entre g de x. En el numerador ponemos la función f y en el denominador ponemos la función g. En este caso, ya simplemente con poner esta expresión terminamos nuestro cociente. No necesitamos hacer ninguna otra división de polinomios ni nada por el estilo. Esta es nuestra expresión final. Y también hay que tener cuidado. No es lo mismo f entre g que g entre f. Si ponemos g entre f, va a ser igual al cociente de la función g de x
entre la función f de x. En este caso, en el numerador va a quedar la función g de x, que es igual a menos 2x más 5, y en el denominador va a quedar la función f, que es igual a x cuadrada. Esta es nuestra expresión para el cociente de estas funciones. Vamos con otro ejemplo. Ahora nos dan las funciones f de x igual a 11 entre 2 menos x y g de x igual a 9 entre x. Nos piden otra vez realizar las siguientes operaciones. La primera es la suma de funciones. Entonces a f de x le tenemos que sumar g de x. Es decir, a la fracción 11 entre 2 menos x le tenemos que sumar 9x. Para realizar esta operación podemos poner un 1 en el denominador de 9x y convertirla en fracción. Y realizamos la suma de fracciones. En el numerador nos va a quedar 11 por 1 igual a 11 más 9x por 2 menos x. Y en el denominador hacemos el producto de denominadores. 2 menos x por 1 es igual a 2 menos x. Entonces tenemos que desarrollar el numerador. Esto es igual a 11 más 9x por 2 es igual a 18x, más por menos es menos, 9x por x, 9x cuadrada, entre 2 menos x. Igual podemos dejar hasta aquí el resultado y esta es nuestra suma de funciones. Vamos con la resta. Ahora nos piden restar f menos g. Esto es igual a f de x menos g de x. Es decir, ahora tenemos que restar la fracción 11 entre 2 menos x menos 9x. Nuevamente, para realizar esta operación podemos ponerle un 1 en el denominador a 9x y convertirla en fracción. Hacemos la resta de fracciones. En este caso nos va a quedar 11 menos 9x por 2 menos x entre 2 menos x. Desarrollamos la fracción y nos va a quedar 11 menos 9x por 2, 18x, menos por menos es más, 9x por x, 9x cuadrada, entre 2 menos x. Ahora vamos con el producto. Entonces tenemos que realizar la operación f de x por g de x. Tenemos que multiplicar 11 entre 2 menos x por 9x. Esto también, si quieren, podemos convertir el 9x en fracción. Y la multiplicación de fracciones algebraicas nos dice que en el numerador hay que multiplicar numerador por numerador y en el denominador, denominador por denominador. Es decir, nos va a quedar en el numerador 11 por 9x y en el denominador 2 menos x por 1, que es igual a 2 menos x. Realizamos el producto en el numerador y nos queda 99x entre 2 menos x. En este caso no tiene sentido hacer el producto de g por f, o sea, invertirle el orden de las funciones, porque recordemos que el orden de los factores no altera el producto. Entonces, si hacemos f por g o g por f, el resultado va a seguir siendo el mismo. Y vamos con el cociente de f entre g. Entonces hay que realizar la división f de x entre g de x. O sea, tenemos 11 entre 2 menos x dividido por 9x. Para realizar este cociente, igual podemos transformar el 9x en fracción y hacemos la ley del sándwich. Extremos por extremos y medios por medios. Entonces nuestro cociente nos va a quedar 11 por 1 igual a 11 y en el denominador 9x por 2 menos x. El numerador queda igual, desarrollamos el producto en el denominador y nos queda 9x por 2 igual a 18x, más por menos nos da menos, 9x por x, 9x cuadrada. Y este sería el resultado de nuestra división de funciones o cociente de funciones. Gracias por ver este video. Si te gustó, ya sabes, dale like, comparte y suscríbete. Nos vemos en un próximo video.